Muy bien, muchachos, vamos a ir retomando nuestra clase. Justo nos habíamos quedado en que yo les estaba explicando pues esta cuestión de las mediciones. Yo les comentaba que yo realizaba mediciones de porcentaje de grasa, de ahí restaba ese porcentaje y me daba por lo tanto toda la masa magra, que es toda aquella que pues no contiene grasa, pero que incluye hueso, tejidos orgánicos y obviamente la masa muscular. Y de ahí, aparte, hacía mediciones de circunferencias con cinta métrica de ciertas zonas en específico y con una técnica para poder obviamente siempre medir en el mismo lugar y que entonces me diera una progresión y me dijera de dónde está creciendo esta persona, si es que una está incrementando el peso, de qué está incrementando ese peso, si es grasa o si es musculatura o bueno, o masa magra y obviamente de dónde. Con esas mediciones, ustedes pueden asegurar si el entrenamiento que están dosificando es el adecuado o si tienen que hacer pequeñas modificaciones. Por ejemplo, van a tener que apelar al tipo de persona que tengan. Hay personas que me dicen, no, 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 a mí no me enseñes tantos ejercicios porque me abruma, no me acuerdo ni de sus nombres, no me los aprendo y me es más difícil. Y hay otros que me dicen, a mí ponme ejercicios muy variados porque me aburro fácil y si tengo muchos tipos de ejercicios, aunque sean de lo mismo, me mantengo motivado. Entonces, dependiendo del perfil del cliente, pues le pones. O sea, tengo clientes que todo su entrenamiento del tren inferior se basa en sentadilla y peso muerto y ya. Y tengo clientes que les tengo que poner muchas, muchas variables, unilaterales, monoarticulares, con variantes de la propia ejecución, como tempos, pausas. En algunos utilizo, por ejemplo, resistencia acomodada, como son las ligas, como son las cadenas, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas pues terminan haciendo una variación en el entrenamiento. A algunos les gusta, a algunos no. De que ambas posturas sirven mientras se cumplan los principios, sí. O sea, ambas pueden dar perfectamente un resultado de forma adecuada. Pero, pues tenemos que ver cuál es el que les gusta al cliente, porque acuérdense que lo principal para generar hipertrofia, ya sea funcional o de manera tradicional, es la adherencia y que la gente realmente se comprometa a realizar lo que se tiene que hacer, ¿vale? Espero que esto conteste un poco más la pregunta que hizo Amira hace rato, porque va a ser muy variable y ambas posturas van a estar correctas, siempre y cuando se acoplen bien al cliente, ¿vale? Normalmente yo lo que hago con los clientes que no tienen una postura clara es hacer un punto intermedio. Les pongo básicos y les pongo aparte variantes o accesorios que complementen al básico, sobre todo dependiendo de yo lo que vaya viendo. Normalmente cuando hago las primeras evaluaciones, cuando se pueden hacer presenciales, les pido que se pongan en posición anatómica, que es justo de frente, de espaldas, con las manos y las piernas más o menos a 45 grados, así, posición como de estrella, que me den ambos perfiles y listo, ahí yo puedo observar pues cómo está lado derecho, lado izquierdo, cuál está más grande, cuál es más pequeño, cuál ya está desarrollado, cuál no está desarrollado. Y eso hasta me va dando nociones de si la persona, por ejemplo, entrena bien su simetría o no la entrena, o si él suele hacer muchas compensaciones. Todo eso lo vas viendo pues al comparar si el pectoral derecho es más grande que el izquierdo, si tiene más pompi de un lado que del otro, si un hombre es más grande que el otro, si uno se define más que el otro, de dónde se define. Todo este tipo de cosas para alguien observador, pues nos va dando información. Sumado esto a las mediciones, pues ya tenemos algo infalible para evitar que pues alguien no cumpla sus objetivos, ¿no? Para permitirnos acercarlo más y más. Si estoy viendo que alguien con hacer press banca ya le crecen los hombros y no le quiero meter más ejercicios, pues no tiene caso que los ponga a mayor. Si yo veo que de plano con los ejercicios que le estoy poniendo no le crece la zona media,
pues tal vez sería bien cambiar alguno y dar un ejercicio, por ejemplo, específico de la zona media del deltoide, y así tomar decisiones. ¿Queda un poco más claro esto, Amira? Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a retomar justo la presentación de donde la habíamos dejado y vamos a seguir avanzando para entrar también a la parte de biomecánica y avanzar lo que podamos avanzar el día de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios en la estética corporal? Aquí tengo dos ejemplos muy distantes en el tipo de abordaje, el tipo de entrenamiento y hasta en el tipo de físico, ¿vale? Tenemos por un lado a Phil Hilt. Phil Hilt es multicampeón Olimpia, es un físico-constructivista que ha llegado a ganar pues bastantes eventos que son los más importantes que hay, aparte de también eventos de la misma institución pero en otras zonas, como es el FIBO que es de Europa. También hay hay un evento muy grande que se hace en Abu Dhabi, también lo ha ganado. Y del otro lado tenemos a la persona que ha ganado más veces los CrossFit Games, o sea, que practica un entrenamiento funcional. Y venga, que podemos ver directamente que ambos físicos, a pesar de que tienen diferencias, son físicos que tienen una musculatura bastante desarrollada, obviamente el físico constructivista mayor, y del otro lado tenemos pues que también pues el tamaño y la capacidad física que tiene el otro pues no está nada mal. Ahora, eso sí, las habilidades que tiene cada una de estas personas son muy diferentes. O sea, este tipo puede caminar de manos, puede subir y bajar cuerdas, puede nadar, puede andar en bici a buena capacidad, porque en los CrossFit Games han agregado ese tipo de eventos también para sus competencias. Aparte de que, pues, por ejemplo, puede hacer sentadillas con una sola pierna, puede hacer halterofilia, o sea, sabe hacer clean and jerks, puede hacer buen peso muerto. Es muy fuerte, es muy resistente, es muy flexible, es muy veloz, etcétera. Y cuando llegamos a analizar, por ejemplo, las capacidades físicas que tiene un físico constructivista, pues algunas de ellas van a estar deterioradas, ¿no? Por ejemplo, Phil Hill tuvo un mal punto porque para un video de YouTube, para un promocional, los hicieron correr ahí las 40 yardas y Phil tuvo principios de desgarro en un isquio, ¿no? Él decía que había sido porque no había calentado de manera adecuada, pero desde su técnica de carrera no era eficiente. Algo que, por ejemplo, pues no le había pasado a este otro personaje, ¿no? Por ejemplo, Phil Hill no hace ningún ejercicio por encima de su cabeza porque dice que le molesta demasiado los hombros, entonces que costo-beneficio, pues no tiene caso que haga ejercicios por encima de su cabeza si va a terminar lesionándose y eso va a terminar dejándolo más del entrenamiento y menos desarrollo muscular. Y entonces lo que hace es compensar con ejercicios a nivel horizontal para el deltoide anterior, hoy ejercicios de abducciones y aducciones para el deltoide medio, al igual que ejercicios de aperturas para el deltoide posterior, pero ya nada que lleve su húmero por encima de la cabeza. De hecho, ahí estamos teniendo pues una disfunción móvil fuerte, una incapacidad física. Y aquí es donde pues tenemos nosotros que preguntarnos, ¿habrá quien quiera darle muchísimo mayor valor a la estética y ese sea su principal objetivo? Y habrá quien pues si quiera verse bien, pero pues también quiera sentirse bien. Aquí es una cuestión en donde nosotros tenemos que ayudar mucho como entrenadores, tenemos que darle una guía, porque la mayoría de la gente, por cuestiones sociales, un poco personales dentro de la banalidad, van a preferir la parte estética. Pero, pues, para la mayoría de las personas, por ejemplo, directamente para los hombres, verse seguramente como el campeón de CrossFit, pues ya sería todo un lograzo. O sea, el tipo tiene abdominales visibles, ¿no? No tiene un porcentaje de grasa demasiado elevado. Tiene muchísimo desarrollo del tren superior y de hecho se alcanza a ver que pues, también para el tren inferior
es suficiente. O sea, podríamos ponerlo como cierto canon de belleza. De hecho, para muchos actualmente, igual ya estaría demasiado grande. Y ahí es donde entra esta parte subjetiva. Si tú no quieres ni siquiera ponerte de ese tamaño, pues mucho menos vas a aspirar a lo que tiene Phil, porque entonces entrenas como lo entrenan a Phil, si ni siquiera quieres llegar a eso. Ahí es donde entra el inconveniente. No, mucha gente solo quiere estar un poco más delgada. Mucha gente solo quiere, pues, no sentir pena cuando va a una piscina, por ejemplo. Entonces, el entrenamiento a ellos les va a resultar muchísimo más beneficioso porque aparte de mejorar su apariencia, les va a dar salud, pues el entrenamiento funcional. Los beneficios nutricionales también se ven modificados. Vemos que de manera tradicional en el convencionalismo del entrenamiento nos terminan diciendo que pues justo, por ejemplo, las comidas tienen que ser muy estructuradas, tienen que ser a cierta hora, y esto la verdad para la mayoría de nosotros que estudiamos, trabajamos, sociabilizamos, pues es difícil. Mucha gente que entra en este tipo de dietas pues tiene que dejar de ver a sus amigos, deja de salir. ¿Para qué? Pues para evitar tentaciones según ellos. Pero toda la vida, durante toda nuestra historia como humanidad, la comida ha estado asociada con la sociabilización. Piénsenlo ahora, van a ver a su familia y ¿a qué van? Pues a una cena, a una carne asada, a un desayuno, que quiere cerrar un trato, ¿en dónde se ven? En un restaurante. Que quieres ir con los cuates, ¿a dónde vas? O sea, un bar en donde hay botana y bebida, ¿no? Diferentes formas de sociabilización. El entrenamiento funcional nos dice de manera un poco más flexible que las cosas tienen que ser un punto intermedio, que bien tú puedes comer ciertas cosas que en el otro lado estarían prohibidas y aún así tener un buen beneficio, siempre y cuando lo equilibres en algún otro momento del día. Si, por ejemplo, siempre antes de entrenar se te antoja, no sé, unos pingüinos, unos chocorroles, puedes comértelos. Pero claro, alrededor de estos ya hubo comida saludable, hubo comida que te da un aporte nutrimental muchísimo más valioso. Desayunaste huevo, desayunaste vegetales, comiste alguna leguminosa, tienes más aporte de proteína y todo esto aporte puede ser complementado con un suplemento y darle pues una definición muchísimo más redondeada que sobre todo va a evitar trastornos de la conducta alimenticia, que actualmente polulan. Son muchísimos los trastornos o la muy mala relación que tiene la gente con la comida. Hay gente que en serio cree que si no come básicamente pura pechuga de pollo y tilapia, no va a hacer nada en la parte estética y eso sabemos que es completamente una mentira. Hay gente que también cree por el otro lado que pues ya por hacer ejercicio pueda comer lo que sea. También es un error. Tenemos que aprender a medir y a tomar mejores decisiones. Pero eso no se aprende con una dieta, con una receta de A, B, C, D. No, sino más bien con educación en las elecciones alimenticias. Lo cual vamos a ir tratando sobre todo en todas nuestras terceras o cuartas clases de nuestros diferentes módulos. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, comentarios, posturas? Díganme. ¿Todo bien, chicos? Muy bien. Hasta ahora sí. Todo bien. Muy bien, sigamos, muchachos. Los beneficios en la disponibilidad entre el entrenamiento convencional y el entrenamiento funcional, pues pueden ser muy variados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, pues sabemos que las actividades, por ejemplo, al aire libre, son más permitidas que ir a un lugar en donde pues, estamos en un lugar cerrado, muchas veces sin tanta ventilación. El ideal, por ejemplo, del entrenamiento convencional es como la foto que tenemos de este lado, en donde pues vemos un lugar lleno de un chorro de aparatos, aparatos que a veces son súper redundantes o que a veces van de manera muy, muy específica. O sea, hay aparatos directamente, por ejemplo, nada más para la flexión de muñeca, para la extensión de tobillos, como por ejemplo las elevaciones de talones, y que son armatostes que terminan utilizando 2 metros cuadrados y que pues nada más van a servir
para eso y no más. Obviamente, el entrenamiento funcional pues ha visto la posibilidad de realizar efectos muy similares con algo que es un poco más flexible, por ejemplo, de los deportes, conos, ligas, balones medicinales, entrenamiento de suspensión, entrenamiento con resistencia, por ejemplo, como es este pequeño paracaídas, este pequeño parachute, en donde pues genera cierta resistencia, por ejemplo, en la carrera o en los saltos, o por ejemplo, el famoso barbell training, que es básicamente pues un entrenamiento que lo único que necesita es de una barra y los soportes necesarios para que esta barra pues pueda realizar todos los entrenamientos. Y actualmente, por ejemplo, con esta onda de que se está cerrando constantemente los gimnasios, se vuelven a abrir y luego cuando empieza a haber un poco más de ocupación hospitalaria, los vuelven a cerrar, pues se vuelve complicado. Entonces, por ejemplo, tener un squat stand o tener solamente un power cage, pues termina siendo bastante valioso porque ya puedes hacer prácticamente cualquiera de tus entrenamientos en casa. Puedes tener entrenamiento de hombros, de bíceps, de tríceps, entrenamientos de pectorales, de cualquier grupo muscular y obviamente pues entrenamientos más funcionales porque te puedes enfocar más en el desarrollo de potencia, fuerza y por lo tanto, si estás comiendo y durmiendo de manera adecuada, de hipertrofia. Actualmente, la mayoría, por ejemplo, de mis clientes que tuvieron afortunadamente la oportunidad de adquirir equipo, básicamente hicieron esas que son que 4 compras, ¿no? Compraron un rack, normalmente utilizamos un rack de multiposiciones, hay unos más sencillos de estos que nada son así como porterías que se llaman squat stand, una barra, los discos y un banco, ¿vale? Y con eso, ya, podemos hacer prácticamente lo que sea. Hasta diría que ya es un lujo un banco de posiciones, pero hay algunos que sí compraron ahí su banco de multiposiciones, pues hasta más posibilidades tienen porque ya pueden hacer cosas inclinadas o declinadas. Y pues en realidad, muchas veces es raro que se necesite. Y lo que llega a hacer falta, pues lo podemos complementar con cosas que a veces no son tan caras, como ligas o poleas que se pueden añadir perfectamente a estas estructuras y dan perfectamente el complemento. De hecho, es bien curioso porque hay algunas poleas que están actualmente ya en venta, por ejemplo, en Amazon o en Mercado Libre, en donde utilizan los postes del squat stand o del power rack, en donde tú añades y ya, al ser un sistema de polea libre, el peso ya ni siquiera son las placas, son los propios discos. Trae ahí un poste con unos tornillos especiales, tú agregas los discos y puedes hacer cualquier remo, cualquier extensión, cualquiera, lo que quieras, y funcionan bastante bien. Si tú acomodas el banco, pues hasta puedes hacer ejercicios, por ejemplo, pues justo para piernas, ¿no? Como las extensiones o el curvo femoral, sin ningún inconveniente. Te compras ahí tus grilletes, te añades a tu polea, le pones los disquitos con los mismos que utilizas para la barra a la polea y listo. Y te los juro, ya no tienes necesidad pues de tanto hematostia. Por lo tanto, muchachos, la diferente adaptabilidad del entrenamiento funcional no es exclusivo. Tengo clientes que hacen muchas actividades físicas durante la semana. Por ejemplo, les puedo poner, no sé, se entrenan 6 veces a la semana, por ejemplo, pues 2 días de gimnasio, un día, por ejemplo, de entrenamiento, pues, de algún deporte del contacto que les guste, o 2 días, por ejemplo entrenamiento de algún tipo cardiorrespiratorio, ya sea correr, nadar, o podemos utilizar hasta los aparatos, ¿no? La escalera infinita, ¿vale? Tenemos obviamente pues, su trabajo de movilidad y sabemos que tampoco dependemos totalmente de un espacio en específico, que si por alguna razón en tiempo económico o lo que sea, pues también esto se puede adaptar al entrenamiento en casa. ¿Sí? Y podemos hacer pues, que todo esto funcione de manera integral para fines estéticos y obviamente sus consecuencias positivas a la salud. Hasta aquí, dudas, controversias, algún punto de vista, chicos, algo que ustedes quieran agregar. Nada, nada, muchachos, seguros.
¿Alguien de ustedes hace actualmente o tiene su propio espacio en su en casa? Yo entreno en casa, pero no tengo como tal gimnasio. Ok, Yo tengo algo de equipo. un poco de equipo, muy bien. Y por ejemplo, de los que no están teniendo equipo, de los que nos dicen no tengo nada de equipo, ¿están entrenando en casa? Por ejemplo, en este tiempo en donde todavía seguimos con los gimnasios cerrados. Sí, Sí, Y es complicado, ¿no? A veces ahí es donde entra como la parte de la creatividad, ¿no? Aparte de que también, pues ya estando en casa, a veces es complicado hacer como el tiempo específico, ¿no? Normalmente también mucha gente relaciona el gimnasio con ir a sociabilizar, con ver a tus cuates, con interactuar un poco. Y entonces hay veces el pues no tener eso es complicado. Muchos de mis clientes me dicen es que no se siente igual, no es lo mismo, no me es tan atractivo. Puede ser que sea cierto, puede ser que no te dé la misma motivación, pero al final, pues puede que sea temporal. Puede que realmente digas, bueno, que lo que haga ahorita después puede tener transferencia a lo que voy a hacer después. Y esto me pasó, por ejemplo, en el primer encierro con la mayoría de mis clientes. Eh, Literal pude dividir en clientes que no podían entrenar en casa porque pues, no lograban tener la motivación, no les gustaba, decían que no se sentían igual. Clientes que pues, decían lo mismo, pero que al fin y al cabo, aún sin equipo, pues se ponían un horario fijo y lo hacían sí o sí, les gustara o no. Al momento en que regresamos al entrenamiento ya en los en los gimnasios, pues sí se vio una diferencia muy marcada. Las personas que no entrenaron les costó prácticamente el doble de tiempo volver a obtener los mismos niveles de rendimiento que tenían pre-encierro. A las personas que lograron poder seguir con el entrenamiento, aunque fuera en casa y sin equipo, pudieron seguir con su entrenamiento en menos de la mitad del tiempo. Por ejemplo, ya ven que el primer encierro que se tuvo fue de aproximadamente unos 6 meses. Entonces, estas personas que siguieron entrenando, solo necesité cerca de 4 a 6 semanas para reagrupar sus capacidades físicas y que pudieran volver a progresar. Para las personas que pararon 4, 3 meses, 5 meses, me costó prácticamente 12 semanas poder hacer que volvieran a obtener el rendimiento que habían tenido antes. Mucho la diferencia. Entonces ahí es donde pues la mayoría tenemos que contemplar, ¿no? Hago esto, pues ahora sí que como una inversión a largo plazo, ¿vale? Ahí es donde pues el funcional puede tener muy buenas respuestas, como lo hemos estado viendo, con las progresiones que puede llegar a tener, con las modificaciones que puede llegar a tener. Digo, tal vez no tenemos equipo, pero por ejemplo podemos ponernos una mochila, ir agregándole libros, por ejemplo, trastes, algo que pese ir haciendo sobrecarga, jugando con los tiempos, jugando con las diferentes posturas y pues tener hasta rutinas bastante diferentes todos los días y no caer en lo monótono. Vamos a pasar a nuestra siguiente presentación, muchachos. El tema es biomecánica. ¿Quién me dice qué es esto de la biomecánica? ¿Qué saben de ello? Pues es como la parte física que estudia a los ejercicios y al movimiento respecto a la anatomía del cuerpo. ¿Ok? ¿Y de qué crees que nos sirva saber estas cuestiones físicas, mecánicas, a la aplicación técnica o a la aplicación práctica? Venga, en otras palabras, Para, dime. para evitar lesiones, por ejemplo, porque los ejercicios ya estarían adaptados como a la fisionomía del individuo, ¿no? En este caso, pues del cliente. ¿Ok? ¿Qué más? Aparte de las lesiones, es cierto, ese es uno de los factores principales. ¿Para qué más me servirá la biomecánica? para darle mayor activación a ciertos músculos. ¿Ok? Para darle una activación mayor a ciertos músculos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, como tal, justo como nos acaba de mencionar nuestra compañera,
La mecánica, que es lo que da fundamento a esta ciencia o esta rama de la ciencia, proviene del estudio de la física, que es obviamente pues una ciencia sólida, la cual nos habla acerca de las diferentes características de la materia. Directamente la mecánica va a estudiar cómo es que se relaciona el movimiento y el equilibrio que se llega a generar entre las diferentes fuerzas que intervienen en la materia. O sea, ya no va a evaluar el cómo está construida, sino el qué pasa si se le ejerce cierto tipo de fuerzas y cómo provoca esto el movimiento. Aplicado esto directamente al cuerpo, lo conocemos justo como biomecánica, porque lo que va a estudiar esta interacción de las fuerzas con un organismo vivo, directamente entonces con un organismo vivo de ser humano. La biomecánica que más nos interesa a nosotros es obviamente la biomecánica deportiva y de aquí hay una rama tremendamente alta. Hay biomecánica específica para béisbol, para básquetbol, para fútbol, para peleadores de artes marciales mixtas. Lo que a nosotros nos va a interesar es la biomecánica de la ejecución en el acondicionamiento físico, que es básicamente el cómo analizamos un ejercicio, desde qué puntos y desde qué bases, para saber si está pues adecuadamente ejecutado, si nos va a dar ciertos beneficios o si nos va a provocar alguna dolencia o alguna lesión. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Primero que nada, nos va a permitir entender el movimiento. Vamos a tener, obviamente, ciertos conceptos como lo es punto de apoyo, brazo de momento, fuerza externa, fuerza interna, lo cual nos va a decir, pues, cómo interactúan todas estas energías dentro de un sistema, en este caso, de un cuerpo humano. Va a prevenir obviamente lesiones porque al saber de la anatomía, o sea, el cómo está estructurado, el cómo está construida esa zona, pues vamos a saber qué tanto le podemos exigir y qué cosas no le podemos exigir. Y por último, nos va a permitir mejorar o desarrollar movimientos nuevos o técnicas nuevas. A partir de que la biomecánica entró fuertemente a los diferentes deportes, vamos a descubrir que la tasa de lesiones se fue reduciendo porque fuimos encontrando técnicas que nos permitían no solamente mantener nuestra capacidad física, sino irla subiendo aún más. Por eso actualmente las personas pueden saltar más alto, correr más rápido, lanzar más fuerte, levantar más pesos y mantenerlos saludables. Tenemos que entender que nuestro cuerpo funciona por algo a lo que le llamamos palancas. Las palancas son máquinas simples, lo cual se basa de un apoyo y de una estructura que tenga cierta resistencia para mover una resistencia externa. Vamos a encontrar que hay tres tipos de palancas diferentes, de primero, segundo y tercer grado. La diferencia es en dónde va a estar el punto de apoyo, dónde va a estar la fuerza que se ejerce y dónde va a estar la resistencia que se opone. Esto mismo lo podemos aplicar al cuerpo humano. De igual manera, tenemos tres géneros diferentes, tres tipos de palanca diferentes, en donde de igual manera nosotros analizamos cuál es el punto de apoyo, cuál es la fuerza que se ejerce, en este caso directamente de la musculatura, y cuál es la resistencia que se está generando. En una palanca de primer grado, vamos a encontrar que el punto de apoyo está justamente al medio y tiene la resistencia de un lado y la fuerza del otro lado. Por ejemplo, nuestro cráneo. Nuestro cráneo está asentado en nuestra parte cervical, en nuestra última sección de la columna vertebral. Ahí va a ser su punto de apoyo, ahí es la primera articulación que permite que haya pues cierto movimiento. La mayor cantidad del peso, que va a ser la resistencia, la vamos a encontrar al frente de nuestro cráneo, es donde está situada la mayor cantidad de nuestro encéfalo,
va a ser la parte donde tenemos mayor cantidad ósea y donde tenemos también mayor cantidad muscular para permitir nuestras gesticulaciones, a comparación de la parte trasera, donde pues ya no es tan prominente como lo es, por ejemplo, con otros homínidos. Y esto es por la posición en la que caminamos. Y por último, tenemos la fuerza que se opone a toda esta resistencia, que van a ser los erectores musculares del cuello, principalmente trapecios y erectores, obviamente cervicales, los cuales van a oponerse a que simplemente pues, se me caiga la cabeza hacia enfrente, generando la contracción suficiente para que se mantenga. Hay un punto de apoyo, las cervicales, está toda la masa que genera la resistencia y obviamente gracias a la fuerza de gravedad, pues tiene un sentido, o sea, va hacia una dirección y tenemos lo que se opone para que esto esté equilibrado. Una palanca de segundo género lo que cambia es que el punto de apoyo se va a un extremo. La resistencia se mantiene en el medio y la capacidad de generar fuerza está en el extremo contrario. Por ejemplo, en el pie. Al momento que nosotros damos el paso y elevamos nuestro talón, el punto de apoyo son nuestros dedos o la parte de nuestras falanges en el pie. Todo nuestro peso corporal, toda nuestra estructura y nuestra materia es la resistencia, está al medio, porque sobre todo, pues todo esto recae en la articulación del tobillo. ¿Y qué es lo que permite que el tobillo se extienda? Pues justo el gastrocnemio y el sóleo, aquello lo que le llamamos tríceps tibial o a lo que vulgarmente llamamos como pantorrilla, lo cual permite pues que justo esta articulación genere una extensión. Aquí tenemos una de segundo género. Y por otro lado tenemos justo aquí la de tercer género. El punto de apoyo también se encuentra normalmente en un extremo, pero aquí intercambiamos la resistencia con la fuerza. Aquí estaba en medio, aquí se va al extremo, aquí estaba en un extremo la fuerza que se opone, aquí está el medio, como lo es, por ejemplo, en un bíceps y la flexión de codo. Tenemos el punto de apoyo, codo, tenemos el músculo que permite que haya una flexión de codo, el bíceps, y tenemos obviamente pues aquí la resistencia, en la cual puede ser pues el propio peso de la mano o por ejemplo una mancuerna, una caja, lo que sea, ¿vale? Esta va a ser una palanca de tercer grado. A la distancia que tiene el punto de apoyo con la resistencia externa se le va a conocer como brazo de momento o brazo de palanca. Entre más largo sea el brazo de palanca, mayor va a ser la cantidad de fuerza que tiene que ejercer el músculo para oponerse a la resistencia. Entre más corto sea este brazo de momento, menor es la cantidad de fuerza que tiene que generar el músculo para poner a dicha resistencia. Esta es algo bastante interesante porque a nosotros lo que nos interesa en la estética corporal, por ejemplo, es que nuestros brazos de palanca sean muy largos, porque van a permitir que entonces yo pueda generar la misma tensión mecánica en el músculo con menos resistencia externa. En los deportes es completamente lo contrario. La técnica lo que busca es achicar el brazo de palanca para que me cueste menos trabajo con la musculatura que ya poseo y por lo tanto pueda tener mayor manifestación física. Por ejemplo, en el powerlifting vemos que justo los atletas al momento de hacer press banca realizan un arco, una retracción escapular y su rango de recorrido entre el pecho y la barra se va reduciendo. Por lo tanto, el brazo de palanca del hombro se reduce porque la carga externa obviamente es el peso de la barra. El brazo de palanca del codo se reduce y el brazo de palanca que tiene la muñeca se reduce. Vamos a necesitar menos energía para movilizar más carga y si yo poseo cierta cantidad de musculatura, por lo tanto voy a poder movilizar más carga. A esto es a lo que le conocemos como eficiencia técnica. Nota, la eficiencia técnica también
Permítame, ya, hubo aquí una pequeña baja en el internet. Les comentaba que la eficiencia técnica también puede desencadenar hipertrofia, pero va a ser algo lo que le llamamos como hipertrofia funcional o hipertrofia específica, que es justo pues a lo que necesita ese deporte. Por ejemplo, vemos que los boxeadores tienen un tren superior pues extremadamente bien desarrollados, son musculosos, muy definidos, pero vemos las piernas y las piernas son muy delgadas. Eso sabemos que es por varias razones. Una, porque si tuvieran piernas más grandes, pesarían más y entonces ya no entrarían en esa categoría de peso. Dos, porque lo que a ellos les interesa es, pues obviamente, utilizar más la potencia que se tiene en el tren superior y que la parte del tren inferior sea relativamente ágil y cada kilogramo extra de musculatura, pues, si bien da fuerza, también da más peso y esto puede llegar a alterar un poco la parte de la agilidad. A eso se le conoce como justo hipertrofia específica o hipertrofia funcional, muy diferente a la que puede llegar a tener, por ejemplo, un halterista, un gimnasta, etcétera, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, para la apariencia física, pues necesitamos más bien un desarrollo muchísimo más integral o general, muchísimo más amplio y no específicamente este desarrollo funcional que se va a caracterizar más para los deportes. Hasta aquí, chicos. Dudas, comentarios. Muy bien, sigamos. El siguiente concepto es el de vector. El vector, muchachos, es una magnitud que tiene sentido y dirección. Venga, dicho de otras palabras. Cuando nosotros ejercemos fuerza, según la teoría de Newton, esta fuerza va a representar una resistencia inversamente proporcional en la dirección opuesta. Si nosotros, por ejemplo, empujamos con nuestro pie de manera inclinada, justo el suelo nos va a regresar con la misma magnitud de manera inclinada, pero a dirección opuesta. Y es por eso que podemos generar el avance. Por ejemplo, en un press banca, la fuerza de la gravedad tiene un vector pues directamente hacia el suelo por la fuerza de atracción. Nosotros vamos a tener que ejercer una fuerza, una acción de igual magnitud en sentido opuesto, en un vector opuesto. ¿A qué? Pues al levantarlo. O por ejemplo, cuando aventamos un balón, nosotros ejercemos fuerza sobre el balón se mueve, tiene un rebote en contra, por ejemplo, en este caso de la cancha de básquetbol, y lo cual genera que se responda hacia un vector inversamente proporcional. Si llegas a ver una piedrita, el piecito de otro, pues obviamente esto puede llegar a alterar en la manera en la que hay contacto de la pelota y entonces cambiar la línea o cambiar el vector. De igual manera, si yo al momento de hacer press banca me resbalo un poco, se les puede el sudor o bueno, me distraigo, pues obviamente esto también puede cambiar el vector del movimiento y hacerlo un poco más complicado. O por ejemplo, igual al correr, hay personas que, pues desgraciadamente por su mala técnica de carrera, gastan más energía en el desplazarse, cuando si tuvieran una buena técnica podrían ser más ahorradores, por lo tanto desplazarse o más rápido o mayor distancia. Al punto de apoyo y a la fuerza que se genera en este punto de apoyo, muchachos, se le genera como torque. El torque es igual a la cantidad de resistencia que se va a generar tomando en cuenta la fuerza que se le genere a un brazo de palanca. El torque es igual a la fuerza por la distancia que se genera.